Sean todos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este instante trabajamos para ustedes desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción está Wilix Arcaya; en la producción Carla Sons; en los controles Ian Bururú Martínez; y acompañándoles un rato Daniel Lara Farías, y quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a la gente que nos ve en www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Gracias también y gran saludo a los amigos que nos ven en Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Saludos a quienes nos ven en directo gracias a la retransmisión de VPI. Y por supuesto a quienes lo hacen en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Nuestro canal en YouTube es RCR750. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar Hernández, para ti y para todos los que se unen ya a la transmisión de RCR, por supuesto, al igual que yo, porque quiero decírselo a quienes están en el chat de YouTube, que yo paso la misma desgracia. Yo padezco lo mismo con el canal en YouTube, porque mientras yo estoy conversando con ustedes, estoy con el canal en YouTube viendo a Neomar y viendo además los comentarios. Y cuando comienza el programa, comienza con Atel, por supuesto, comienza la CAN TV, comienzan todos, ¿no? Claro. Con esta desgracia. Y entonces, bueno, la transmisión se cae y empiezan las mentaderas de madre. Hay que irse a TuneIn. Entonces usted pone TuneIn. Váyase a rcr.tv, y en rcr.tv usted tiene la opción de solo audio, pero después se viene para YouTube y pone las dos cosas allí y entonces nos comenta por un lado y por el otro. Esto es un horror, Neomar. Esto es Radio Resistencia Radio, Daniel. Bueno, pero aquí estamos, chicos. No nos van a sacar. Aquí seguimos. Así es. Bueno, el día de hoy siguen los coletazos de las sanciones de Rosneft, que por cierto, ya me han comentado por allí que no son inéditas. Me decía alguien por Twitter que eso de atribuirle tanta importancia, y allí yo difiero, a las sanciones de Rosneft, podría ser errado por el hecho de que, y tú recuerdas esto, Daniel, seguro tú lo tienes también fresco en la memoria, cuando Rusia, por mandato de Putin, decidió invadir la península de Crimea, Estados Unidos también aprobó unas sanciones a la empresa Rosneft. Estamos hablando del año 2000, creo que 2014. Rosneft, la empresa que sancionaron ayer en específico, Rosneft Trading, es una empresa del año 2011. No estamos hablando de la grande, sino que estamos hablando una de las subsidiarias de Rosneft, la que se dedica a intermediar petróleo en varios mercados del mundo. Pero en el año 2014, volviendo al tema, ya había sido sancionada Rosneft por la acción armada en la península de Crimea. ¿Qué ocurre? Que dice la gente, bueno, luego de 6 años hay que ver qué ha producido eso. Yo creo que el caso venezolano es distinto. Yo creo que el caso venezolano persigue un efecto disuasivo que veremos si llega a obtener algún resultado, pero que en todo caso apunta, como ya lo decíamos ayer, a empresas de distintas partes del mundo que siguen metidas en Venezuela, incluidas empresas de los Estados Unidos, como es el caso de Chevron. Pero bueno, amanecerá y veremos. En todo caso, ya hay una respuesta incluso desde Moscú. Hay una respuesta de un portavoz de Putin, Dmitry Peskov, que es uno de los portavoces de gobierno. ¿Será familia de Teodoro Peskov? No, ¿verdad? No, porque este es Peskov. Este no es Peskov. Este sí Peskov. Este Peskov. El otro no.
que dice que esto no va a afectar en lo absoluto la relación que tiene el gobierno de Putin con Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver, porque está planteada la gira de Vladimir Putin a América Latina y sobre eso hay expectativas también sobre si para o no para en Caracas y qué declaración pública podría hacer en Caracas. Para La Habana sí va, ¿no? Esa está confirmada. No, ese anda como Nelson Pinedo. Ajá. Me voy para La Habana y no vuelvo más. El amor por los reales me va a matar. Pero fíjate tú algo interesante, porque aquí hay que ir poniendo a alguna gente en su sitio. Cuando se habla, sobre todo estos, no hay otra forma de llamarlos, estos pendejos estructurales que vienen siendo la última cola, una gente, chicos, que sus padres y sus abuelos fueron creadores de empresas en entornos adversos, que se dedicaron, muchos de ellos sin haber nacido en Venezuela, se dedicaron a Venezuela de forma leal y pidieron morir en Venezuela, la gran mayoría de ellos. Creadores de empresas, bueno, pero algunos de ellos con siglos de presencia en Venezuela en el área empresarial. Bueno, como narraba Gabriel García Márquez en su magna obra 100 años de soledad, aquí tenemos, no 100 años de soledad, tenemos 100 años de infamia, o por lo menos ya vamos por 20, donde estamos viendo cómo a la descomposición general del país, el proceso paralelo, es decir, se descompuso la sociedad y por eso se descompuso la sociedad política. Y dentro de esa sociedad están las élites irresponsables, incluidas las élites empresariales. 100 años de soledad tenía el famoso caso de relaciones incestuosas, de un primo que se casaba con una prima. Y siempre vivieron con el terror de que los hijos les nacieran, como decía la conseja popular, que si se casaban entre familiares, los hijos le iban a salir con rabo de cochino. Cosa que no ocurrió con los hijos, pero de repente en un tataranieto, ¡pah!, salió un rabo de cochino, que fue el último de la estirpe. Bueno, algo así está pasando con los Follmer. Uh-huh. Con los Follmer está pasando algo así. Y con los Bellutini parece que también. Y con otros más por ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que hay unos muchachos que parece que sí, bueno, que sí, fueron a buenas universidades, pero pasaron, como decía mi abuela siempre, como me dijo mi abuela, mi querida abuela María, en paz descanse, cuando yo entré a la universidad, me dijo: hijo, recuerde siempre una cosa, pase usted por la universidad, y que la universidad pase por usted también. Hay gente que pasa por la universidad no pasa por ellos. Entonces, por ejemplo, erudito, que es Alberto Follmer, que anda promoviendo el modelo chino para Venezuela, no sé si con coronavirus o no. No, a mí me dejó chino. Me dejó chino, me dejó mirando para los lados, chino me dejó. No, el señor anda promoviendo, pero él no habla o sea, él le parece que se leyó nada más la propaganda china. La propaganda china, pero no se lee la letra pequeña, ni hace las comparaciones, porque bueno, el cerebro no le da tampoco, pues. Porque no solamente es el pecho cuadrado, el cerebro también lo tiene cuadrado. Bueno, ellos creen de verdad que lo que ocurre en China y lo que ocurre en Rusia, eso es capitalismo, eso es libre mercado. Estimados amigos, si no hay libertad plena, no existe la libertad. Si no hay la libertad, no puede tener adjetivos. Usted no puede tener un sistema de libertad económica si no hay libertades políticas. Y le voy a explicar por qué. El caso Rosneft. Como me explicaba un buen amigo el día de hoy, Neomar, en explicación que te reenvié, nos vamos a reservar su identidad, pero me parece interesante decirlo. Fíjate el resumen que nos da. Rosneft logró alcanzar el tamaño que tiene como empresa
gracias a una expropiación. O sea, Rosneft era una empresita, ¿verdad? Pero en el año 2006, la empresa privada petrolera llamada Yukos, era un gigante petrolero de capital privado, que tenía inversionistas extranjeros, muchos de ellos de los Estados Unidos. Pero el presidente, el dueño de esa empresa, resulta ser que el tipo dijo, no, mira, Putin no es un demócrata y esto no es un sistema democrático. Es decir, osó ser un disidente a Putin. Ese señor lleva por nombre Mikhail Jodorkovsky. ¿Qué hizo Putin? Lo metió preso y le expropió la empresa. Eso fue en el año 2006. Muy a lo Putin. Lo metió preso, lo mandó para Siberia, que es una zona bellísima. Yo no sé si Alberto Vollmer conoce Siberia, ojalá. Literalmente, Daniel, pues sabes que hay un dicho que no, lo mandaron a enfriar en Siberia. Putin mandó a este empresario a Siberia, o sea, lo mandan como los griegos mandaban al ostracismo, a los que se comían. 10 años a Siberia, le expropia la empresa y los activos de esa empresa Yukos se los dieron a Rosneft. Ese es el origen del poder de Rosneft. ¿Qué ocurre? Un dato interesante, que ese caso de expropiación fue llevado a La Haya, porque había inversionistas extranjeros. Y la demanda ha sido, me indica la fuente, el monto más alto de demanda alguna en el sector petrolero. 100.000 millones de dólares es la demanda. Luego de 10 años de litigio, Yukos ganó el caso en el año 2014 y Rusia fue condenada a compensar a los propietarios de Yukos por 50.000 millones de dólares, que es un realero. Rusia, que es siempre lo que es y no podrá hacer nada distinto jamás, intenta anular esa sentencia y se va a las Cortes Nacionales holandesas, en La Haya, y ganaron en primera instancia. Y el laudo fue anulado. Eso fue entre 2014 y 2016. Pero Yukos apelaron en Cortes de La Haya y casualmente el día de ayer, martes 17 de febrero de 2020, los tribunales holandeses anunciaron que Yukos ganó la apelación. Es decir, el laudo volvió a ser considerado válido y se confirma la condena de 50.000 millones de dólares que debe pagar Putin a los dueños de Yukos. Es decir, que ayer, gracias a Yukos, le quitaron 50.000 millones de dólares y gracias a Trump, otra yuca. Aunque que las fue acciones... tumbar a Rosneft. Sí, exacto. Media yuca, pues. Claro, pero fíjate, claro, un martes negro. Martes negro. Fueron dos trancazos y a mí no me parecen casualidad, ¿sabes? Pero además de eso te digo otra cosa, que creo que es la conclusión de todo esto, la moraleja. Ningún empresario, porque los empresarios de Rosneft, cuando vieron que expropiaron a Yukos, dijeron, vamos a aprovechar. Este es el sistema ruso. Ay, nos van a dar esto, ay, qué golilla, dámelo acá. Yo voy a hacer negocio. Y se meten, y se meten, y se meten. Míralos ahora, sancionados y perdiendo. Se está hablando de que la empresa valía 70.000 millones de dólares antes de las sanciones. Ya no sabemos por cuánto va. No, y repuntaron las acciones, Daniel. Ayer cayeron, pero hoy corrigieron un poco, se repuntaron. Vamos a ver cómo... Pero es que no solamente eso, sino que estás hablando de que la empresa vale 70.000 millones de dólares. Pero ayer con las sanciones pierden 3.500, pero es que tienen que pagar 50.000 millones. Imagínate, una empresa que tiene un valor de 70, tiene una deuda... Exactamente. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿de dónde va a salir esa plata? Ahí uno dice Rosneft, Quo Vadis. Esos ejemplos, Leomar, es bueno. Eso no lo ha leído Vollmer. No. Pecho cuadrado y cabeza más cuadrada. Tiene el pecho cuadrado, pero la cabeza la tiene de paralelepípedo. O sea, es una cosa impresionante que esta gente hable de forma tan alegre. Todo el modelo chino. El modelo empresarial ruso. Y los tipos se llenan esa... Dígame el Falcón, Dios mío. Bueno. Henry Falcón, que yo no sé con qué lo amamantaron de niño. Hablando él de Rusia. Y pidiendo a Rusia, y jalándole mecate a Rusia. Mequetrefe, lambiscón. ¿Qué te pasó a ti? Vamos a ir al corte. Es impresionante, Neomar. Yo estoy verdaderamente asombrado de que esta gente sea tan ligera de cascos a la hora de hablar de los modelos que quieren aplicar. Yo no sé si que... Yo de verdad ya yo no estoy entendiendo. Yo no sé si es que los tipos ya dejaron de producir ron y se dedicaron a bebérselo.
¿O qué demonios es lo que está pasando aquí? Tú me explicarás al regreso del corte, me imagino yo, ¿no? Así es, vamos a ir a la pausa y venimos con Gracias. más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. La libertad de expresión es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en los artículos 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, está previsto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Nacional. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero de los demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta y así nos va. Sí, efectivamente, Daniel, yo creo que cuando se aborda el tema de los modelos político-económicos contemporáneos que uno quiere imitar, la ligereza con la que se habla del caso chino y ni hablar del ruso, que es aún creo más complicado, son palmarias. Pues, o sea, estamos hablando de que en China, cuando la izquierda ha hecho toda la propaganda que ha hecho sobre las maldades del capitalismo, en China, si se quiere hablar del peor rostro de lo que puede ser una economía de mercado, que en realidad yo no creo que sea eso, porque no creo que el epíteto sea atribuible a lo que existe en China, donde hay porque para mí no hay libertad económica sin libertad política, aunque la gente pueda decir lo contrario. No, sí, que sin libertades individuales es imposible, ¿no? Porque una persona, Daniel, que está condicionada por un aparato del Estado, por un partido central, por la represión, para que trabaje, para mí esa persona no tiene ninguna libertad económica, porque las grandes conquistas, por ejemplo, del mercado, del liberalismo económico, desde que se conoce o se tiene data del mismo, tienen que ver coincidencialmente con el espíritu innovador y creativo. Y nadie puede ser creativo en un contexto de opresión. De manera que yo cuando se habla de ese famoso capitalismo chino, eso me hace mucho ruido, pero el mismo término capitalismo, de hecho, es un término que no está en uso por la gente que defiende los esquemas de economía de mercado. Entonces, bueno, si quieren usarlo, úsenlo, pero a mí me hace mucho ruido. En todo caso, en China el control político es absoluto. El control político en China, desde hace varias décadas, como ustedes saben, es palmario. Y en ese sentido, lo que ha operado este tema de poner como piedra angular de la economía del país, el crecimiento, y efectivamente lo han hecho y son realmente una amenaza económica importante para otras potencias del mundo como los Estados Unidos, tienen que ver yo creo que más como una visión dirigista del Estado, ¿no? O sea, más allá de que el Estado pueda salirse en algunos casos directamente de administrar algunas empresas, en China se ven todavía expresiones, creo, de empresas y esto tiene que ver con el sector de la energía, por ejemplo, que son del Estado. En ese famoso ámbito, por cierto, creo yo, Daniel, creado en Venezuela, de lo que también se llamó en algún momento en los 70 o en los 60, cuando aquí empezó el modelo cepaliano,
el capitalismo de Estado, que es otra locura. O sea, eso de que hay una cosa donde el Estado se mete, entonces compite con los privados, bueno, para mí es otro disparate. Pero eso se ve en China también actualmente, y lo que sí no se puede dejar de reconocer es que China es una piedra angular en tiempo actual del crecimiento económico. Lo son una potencia comercial que yo resumo básicamente en el hecho de que produce muy barato y mucho a la vez. A veces las calidades son deficitarias, pero han ido mejorando con los años, quizás en base al know-how, quizás con base en el ensayo y error. O sea, eso es China al día de hoy. Produce muy barato y produce muchísimo. Además, aprovechando esa ventaja competitiva de las grandes capacidades laborales que tiene por la población que tiene. Pero decía yo que es el peor lado, Daniel, porque en China esos sistemas de producción casi ad infinitum, es decir, donde la producción no se acaba nunca, tienen que ver correlativamente con desmejoras de la calidad de vida de la gente. O sea, en China, si se quiere hablar de que el capitalismo es malo y todo lo demás, en China sí hay unas condiciones semi-esclavistas del empleo de la gente. O sea, ya nadie está pendiente, olvídate de esas huelgas que arman en los países civilizados del mundo para ver si la jornada laboral es muy larga o es muy corta y si los empleados tienen condiciones adecuadas de seguridad para trabajar, los que trabajan en fábricas, por ejemplo. En China, mi hermano, eso no camina. En China se meten por el redil y trabajan o no trabajan. Entonces, los que defienden este tipo de cosas, a mí me parece que son unos esperpentos, que son gente a veces que quizá por ignorancia caen en estas omisiones. Pero si no lo hacen por ignorancia, bueno, están defendiendo algo que yo no defendería. Y en Rusia es peor, porque el esquema ruso, que es más difícil de explicar, tiene que ver con un esquema postsoviético que esencialmente ha circunscrito el ámbito de la economía al reparto entre varias mafias de poder, todas aledañas a Putin, sobre distintos aspectos esenciales de la economía de ese país. Es decir, es como tener a la Cosa Nostra, pero muy a la Europa del Este, con las mafias rusas, gobernando en los distintos aspectos de la economía de ese país, que por cierto, Rusia, para la extensión que tiene, y lo hemos dicho muchísimas veces, tiene una economía que yo digo que es hasta despreciable. O sea, la extensión geográfica de Rusia y la productividad de Rusia yo la pongo allí más en entredicho de lo que podría ser con China. China sí produce muchísimo. Entonces, Rusia en parte es un gran bluff y en otra parte es lamentablemente un esquema que eso le lleva incluso a uno a preguntarse, Daniel, si es posible la democracia después de la instauración del comunismo por décadas. En Cuba no ha sido posible, en Rusia no ha sido posible. Bueno, Venezuela en no. Alemania sí. En Alemania sí, ¿ves? Eso me gusta, los ejemplos que rompen el paradigma. Pero en Venezuela sí, está por verse. Te puedo hablar desde la zona que fue comunista, por supuesto. También hay unos bemoles. O sea, que tú sabes lo que... yo esto siempre lo digo, Neomar, porque es que es una cosa importante. La mejor forma de tú matar la ideología que hace de la pobreza y de la miseria y de la imposición de la pobreza y de la miseria, la mejor forma de acabar con esa ideología es generando riqueza. Así es. Cuando una persona puede, o sea, como supe yo de una vez, yo siempre he hecho este cuento, lo que lo he contado aquí, de un pelotero juvenil cubano que fue a unos juegos de estos que se hacen juveniles en Venezuela, y fue en Venezuela donde gracias a sobornos pagados al encargado de la selección, etcétera, etcétera, donde el scout de las Grandes Ligas pudo hablar con este joven, un pitcher. Y el gran cuento que hay del asunto es que el muchacho se decide, tenía 17, 18 años, el muchacho se decide a desertar de la selección y a firmar con las Grandes Ligas gracias a un almuerzo que le dieron en un restaurante de estos de carnes de Caracas. Que me imagino, o sea, que cualquier restaurante de carne de Caracas en sus buenos tiempos, ¿no? Porque esto fue hace años. Los muchachos lo llevaron a uno de estos restaurantes. Bueno, y entonces lo que se narra es lo normal de estos restaurantes. ¿Qué hace uno cuando uno llega a estos restaurantes de carne en Venezuela? Para los que no son venezolanos, o para los que nunca, no vivieron esto, lamentablemente. Pero uno llegaba y pedía que te trajeran repitas con nata, ¿verdad? Que trajeran pan con ajo. Y pedías las bebidas. Y pedías entonces pidieron una punta trasera. Y bueno, nada. Y ¿cómo se llama? Y chorizo, y morcilla, y tal, y pollo, aquello. Nada. Y las hallaquitas, las papas fritas, la ensalada, el aguacate con palmito y todo aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hacen la punta trasera, la ponen en la parrilla. Y a medida que se va cocinando, te la van picando y te la van sirviendo.
Entonces tú comes un pedacito, vas acompañando, termina, el mesonero muy atento, bien, otra vez te pica otro pedacito y te lo va poniendo. Entonces el muchacho llegó un momento que estaba como fuera de lugar, él, y entonces él dice, pero ¿hasta cuándo se come aquí? Porque él no entendía. Y estamos hablando de un deportista que muy probablemente tuvo acceso a condiciones de vida un poquito por encima de las del promedio en Cuba, por eso le he hecho de ser deportista. Pero una cosa como poder comer lo que te dé la gana cuando te dé la gana, de comer carne 3 veces al día si tú quieres, o de ser vegano si tú quieres, o de comer solamente una dieta a base de pescado, o comer simplemente una dieta a base de cereales. Una cosa de esa magnitud. Eso, mira, ya te he hecho yo un cuento. Yo creo que deberíamos hablar más del ejemplo de por qué China produce como produce, Neumar. Bueno, al regreso del corte. Seguimos con eso a la vuelta de esta pausa. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. La Casa del Jabón es el comercio donde consigues lo que buscas para tu aseo personal, tu casa, empresa, condominio y para tu ropa. Allí tienen productos de marcas comerciales nacionales o importadas, pero también de fabricación propia. Todos de primera calidad y a precios sin competencia. Acércate y compruébalo en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy a Tracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. El modelo ruso y el modelo chino para Venezuela, Daniel, porque el nivel de conformismo frente a la situación a la que hemos llegado nosotros acá, es decir, donde parece que hay unos que a pesar de que saben de que es mayoría la gente que no quiere que siga el chavismo gobernando este país, se enfrascan por un lado en decir que bueno, que hay que ir a las elecciones así sean las que vengan. O sea, pone una elección ahí de ahorita que viene el carnaval, la semana que viene. No, vamos a participar, la tarjeta de AD, la de Copey, la del Nuevo Tiempo, la de Voluntad Popular y la de PJ, van a ir en unidad para lanzar una reina de carnaval. Entonces en esa hay que participar porque bueno, no se pueden abandonar los espacios. Y por otro lado, los que no son políticos, entonces ya te empiezan a hablar, porque hablar de... Mira lo que hay que hacer, Daniel, hay que ser verdaderamente conformista y ridículo para abrazar como modelos de desarrollo a seguir el modelo de Rusia o el de China, pero eso es lo que hay. Y tú ibas a hablar del modelo de producción chino, ¿cómo producen los chinos? Bueno, es que lo principal del modelo de producción chino es precisamente la ausencia de libertades. Uh-huh.
Porque el principal motor de la economía china son las infames condiciones laborales. Las infames condiciones laborales que permiten que personas trabajen, que prácticamente, porque los contratos no son, tú sabes que no contratan al trabajador, sino que hay una empresa, normalmente estatal, que suministra a los trabajadores. Y suministra a los trabajadores una especie de empresa de un tercero que suministra trabajadores para las empresas transnacionales o la empresa de la cual se trate. Y ese trabajador no recibe el salario que podría recibir por la misma labor que está haciendo un trabajador, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Alemania, sino que recibe muchísimo menos. Por esa razón es que usted encuentra que, y voy a decir cosas tontas, mínimas, que quizá uno no valore lo suficiente. El 80% de los pitillos que se utilizan en el mundo son producidos por China. El 90% de las trenzas para zapatos son producidos por China. Entonces usted dirá, bueno, pero trenza de zapatos, no. Sí. Bueno, pero me está escuchando bien, el 80% en el mundo de los pitillos y el 90% de las trenzas de zapatos en el mundo. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Por qué? Por el volumen. Claro, los tipos ganan por volumen porque evidentemente tienen una gran cantidad de masa trabajadora subpagada en condiciones prácticamente de esclavismo que les permite tener esos precios. Por ponerte un ejemplo. ¿Cuánto cuesta en el mundo real un dispositivo USB, una memoria externa, esto que llaman USB stick? Un pendrive. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, un pendrive de 2, de 3 gigas puede estar por el orden de los $10. Menos, $5, una cosa así. Bueno, tú con $10, los pendrive de 2, de 3 gigas se venden en China por kilo. Exacto, ni siquiera por unidad. No te estoy exagerando. Lo compras por kilo. O sea, tú compras un kilo de pendrive de 2 gigas por $10. Entonces, ¿quién compite contra eso? Porque entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que un importador venezolano de aquellos tiempos, ¿verdad? De dólar preferencial, amparados en los convenios de comercio con China, te compraba 2 kilos de pendrive en $20 y llegaba y vendía eso. Entonces tú llegas y vendes eso a $10 por pendrive. Fíjate tú el volumen de la ganancia. Entonces ahí es donde está la otra circunstancia. Mira, un amigo me... Mira, que la otra circunstancia de eso, Neomari, permíteme. La otra circunstancia de eso es que el modelo chino de producción permite que el importador tenga márgenes de ganancia, impresionante, espantoso. Sí. ¿Por qué? Porque, estoy hablando que tú compras 1 kilo de pendrive de 2 gigas en $10 y luego vendes cada pendrive en $10. O sea, la ganancia, estamos hablando de una cosa impresionante. Entonces, por supuesto, eso atrae al importador. El importador dice, no, yo prefiero importar pendrive de China que importarlo de los Estados Unidos. Por eso es la importancia de la política de Donald Trump con respecto a esa guerra comercial con China. Porque si no, ¿por qué? Porque nosotros estamos por permitir que empresas de los Estados Unidos, para competir más, se instalen en China, pagando mano de obra prácticamente esclava. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que los Estados Unidos se convierten, número uno, en un país importador, generando un balance un desbalance en su balanza comercial, valga la redundancia, y además de eso, lo peor que le puede pasar a un gobierno de los Estados Unidos, a que generas desempleo, porque entonces las empresas, las manufacturas, no se realizan en los Estados Unidos, se queda desempleado el trabajador promedio de los Estados Unidos, y eso te genera toda la presión social que termina tumbando gobierno. Por eso es que Donald Trump es presidente. Y por eso es que va a ser reelegido por el camino que va. Absolutamente. De hecho, dicen que uno de los sitios, no lo sé, no he estado,
quizá esté pronto, no lo sé, que demuestran el éxito de Donald Trump y el cambio de esta política que tú acabas de describir, es la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit era conocida como la ciudad motor de los Estados Unidos. En Detroit probablemente estaban, recuerdo yo creo que las grandes fábricas de la Ford, me imagino yo que las grandes fábricas de GMC, de General Motors, que eran las dos grandes marcas de automóviles norteamericanos. General Motors con sus marcas subsidiarias, Chevrolet, Pontiac, Cadillac, etcétera, etcétera. Y por supuesto la Ford Motors, que, bueno, qué decirle de Ford Motors. La historia del automóvil moderno tiene que ver con la Ford. Bueno, se dice que Detroit reflejaba este problema del el quiebre del aparato industrial norteamericano. Se dice que en los últimos años, creo, y eso era una desolación, además unos índices delictivos y de violencia altísimos, Daniel, en una ciudad que era netamente industrial. Bueno, y están los Tigres también de Detroit, donde todavía sigue jugando Cabrera, creo que ya está en lo último de su carrera. Pero se dice que eso ha tomado un segundo aire, y que probablemente eso es muy importante en el caso de Trump. Pero es que eso atraviesa transversalmente, Daniel, todas las marcas, pasando desde Apple, que el tema de la fabricación de los teléfonos, atravesando las marcas de ropa, las de zapatos, todas las grandes marcas de zapatos fabricando en China. O sea, porque lo que tú has dicho es la clave, es los costos de producción. Ahora, ¿hasta dónde es más importante el costo de producción? Que siempre es lo más importante para un empresario, porque el margen de ganancia es casi siempre lo más importante para un empresario, versus la soberanía de un país, como tú dices, que no puede permitirse el lujo de ser Venezuela, es decir, un país que viva netamente las importaciones y que además, teniendo una capacidad productiva propia, una capacidad de trabajo propia, entonces la desperdicie teniendo unas altas tasas de desempleo. Allí tenemos un gran problema. Y otro asunto, Daniel, que es el que a mí me choca de los chinos, porque tengo que decirlo, es el asunto de la calidad de la producción. O sea, yo he tenido artículos chinos que son malísimos, hay otros que están mejorando en la calidad. Pero, por ejemplo, en el mundo de los repuestos automotrices, volviendo a eso, bueno, yo tengo un tema que genera bemoles acá en Venezuela, porque en Venezuela inundaron el mercado venezolano de autos chinos, las marcas Chery, esta y la otra, no sé, que a mí me parecen todos realmente muy malos, pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Un carro bueno o malo lo decide el tiempo, no lo decide uno si es bonito o es feo. Pero los repuestos en general, las autopartes chinas son muy malas y hay muchas cosas chinas que son muy malas, que salen de la fábrica y usted las puede usar 2 o 3 meses, pero prácticamente la obsolescencia de esas cosas está más que programada. O sea, es que tiene un día de muerte que lo tiene a la vuelta de la esquina. Entonces, en ese sistema, yo creo que lo que está ahora produciéndose es un tema de cómo mejorar los controles de calidad, pero sigue siendo absolutamente deshumanizada la manera de producir de China. Y repito, Daniel, no puede ser tomado esto como un referente para imitar en Venezuela. Es por una parte la confesión de una derrota ideológica, política y de todo tipo y económica, y en segundo lugar es una mediocridad. O sea, una mediocridad acompañada de la ignorancia, de no saber lo que implica un modelo. Mira, yo estuve viendo, para tocar un tema colateral antes de que nos vayamos y para que tú veas lo triste de las cosas que pasan en China. Hay un documental en Amazon Prime, no está en Netflix, creo que se llama One Child Nation. O sea, tú sabes que en China hubo, desde finales de los 70 hasta, creo que lo acaban de revocar hace 5 o 6 años atrás, la política de un hijo por familia. Bueno, la política de un hijo por familia, que era una política destinada, como es sabido, a controlar demográficamente a la población china, porque China tiene más de 1 millón de habitantes y entonces ellos cayeron bajo la premisa esa del maltusianismo, que no hay comida para todo el mundo y que evidentemente iba a llegar un punto en el que ni el agua ni la comida fuesen suficientes para tantos habitantes. Bueno, había que limitar la tasa de natalidad. Entonces ellos se montaron y se embarcaron en eso por varias décadas, ¿no? Repito, la acaban de derogar hace como 5 o 6 años, creo que en el 14 o en el 16, por ahí la derogaron, desde el año 78 o 79 que estaba en vigencia. Por cierto, cuando entraron los cambios, creo, de la nueva política china, después de que salieron de escena la mujer de Mao Zedong, compañía, toda la famosa banda aquella, ¿no? Y entraron los cambios de la reforma en China, lo que se supone es la reforma política y económica en China. Bueno, ¿qué fue el saldo, Daniel, de la política de un hijo por familia? Que había muchos niños, una cosa absolutamente deshumanizada, donde la gente en medio del comunismo pierde hasta lo más intrínseco del ser humano, que es la bondad, la misericordia, ese tipo de cosas. Entonces, a los niños los abandonaban en carreteras, ¿no?
los fetos. Así es. Mira, primero había una política estatal de aborto, es decir, iban a las casas de los campos, porque no lo hacían sino lo hacían en las zonas rurales de China, que son vastísimas, y entonces obligaban a las mujeres con un equipo de abortistas profesionales que destinó el Estado para eso, obligadas contra su voluntad a abortar, y cuando no podían hacerlas abortar, que los niños nacían, las mujeres muchas veces por la persecución en los campos terminaban abandonando a niños de 3, 4 años, los abandonaban en las calzadas, en las carreteras así. Y entonces se creó lo que se crea en todo comunismo, un mercado, ¿no? negro, un mercado negro de tráfico de personas. Iban los tipos en las carreteras y agarraban a estos niños de 3 y 4 años y se los llevaban a unos orfanatos que estaban en algunos puntos nodales de ciudades de China. Yo creo que en Pekín no eran, en otras ciudades de estas de China. Bueno, el caso es que esos orfanatos, ¿qué terminaban siendo, Daniel? Había un negocio del Estado chino con los orfanatos, donde comía todo el mundo, y donde se aprovechaban de la situación de la infertilidad que pasaba en muchos países desarrollados del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, parejas que no podían tener niños, y que China flexibilizó la política de adopción. Entonces comerciaban a los niños, Daniel. ¿Y tú sabes cuánto costaba adoptar un niño en China? $15,000, $20,000, de los cuales 8,000 o 10,000 iban al gobierno, otra parte se la quedaba el orfanato y otra parte los que tenían la mafia de recolección e intermediación de estos niños que conseguían en la calle y los colocaban en los orfanatos como si fuesen objetos. Bueno, se ha descubierto una mafia tremenda, donde el Estado chino le interesaba sostener la política de un solo niño porque a su vez esa política generaba que las propias madres, para no ser objeto de persecución, tiraran a los niños a la calle y estos a su vez se beneficiaban las mafias de esto y se beneficiaban los orfanatos y el Estado. O sea, ¿tú crees que eso es coherente? Ese es el modelo chino que quiere Volmer. Que la gente tira a los niños para la calle y será que los vengan a adoptar. Que ya está ocurriendo en Venezuela. Recientemente hemos visto casos en las redes sociales de niños abandonados en cualquier esquina. Eso lo hemos visto en Venezuela. Yo me imagino que es por eso que el señor Alberto Volmer, que es, yo no recuerdo cómo se llamaba el último de los Buen Días, el que nació con cola de cochino, pero Arcadio, ¿no? José Arcadio. El último. Bueno, o era un Aureliano o era un José Arcadio. Porque bueno, era el último, el que se metió a cura y que supuestamente iba a ser papa, ¿te acuerdas? Ese era el último. Sí. Bueno, capaz es ese, ¿no? Pero en todo caso, vamos a ir al corte y al regreso hay un reporte especial que ha sacado la gente de Reuters sobre el FAES. Creo que es interesante comentarlo antes que termine el programa. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas.
Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel, el reporte de Reuters que mencionabas. El reporte de Reuters que ha sido publicado el día de ayer es un reporte especial que está titulado de la siguiente manera: delincuentes condenados forman parte de la fuerza policial especial que aterroriza a Venezuela. Indica en su informe, en su reporte, un caso judicial reciente que involucra al FAES en la muerte de 2 hombres en marzo del año pasado. Revela un hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública. Algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados. Algo que ya nosotros teníamos, o sea, que es una cosa que no tiene por qué sorprender, ¿no? Porque si quienes dirigen el país son exconvictos, como Diosdado Cabello, como Rodríguez Torres, como el propio Nicolás Maduro y toda esa plaga, que un tipo que ni siquiera puede acreditar qué nacionalidad tiene, porque es que no sabemos qué nacionalidad tiene, aunque la sospechamos y no es venezolana. Bueno, ¿qué podemos esperar de los policías? Aquí nos dice: según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos 2 oficiales procesados por participar en asesinatos cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES. Los documentos incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, que muestran también que por lo menos 3 miembros del mismo grupo que no están siendo procesados por la mortal operación tienen antecedentes penales. Es ilegal y contrario a la política de la Policía Nacional la presencia de delincuentes en el FAES. Pero, por supuesto, el ministerio no contestó, etcétera, etcétera. Pero aquí dice una cosa muy interesante. La presencia de convictos dentro de las filas del FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento. El caso del cual estamos hablando, el caso por el cual surge esto a la luz pública, ocurrió en Guarenas, donde 2 hombres fueron asesinados y ambos estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal y el otro era un ex miembro de la misma policía de Caracas. Ninguno de los 2 estaba afiliado al FAES. Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos con la policía. Es decir, que como son policías están investigando más. Y como están investigando más, están entrando al asunto. De alguna manera dicen que, dice un abogado llamado Alexis Lira, que fue policía, que en la gran mayoría de los casos, como el FAES actúa en zonas populares, es decir, en esos sectores donde dicen ellos que son mayoría los chavistas, la mayoría de los familiares de las personas asesinadas no tienen recursos ni medios para defenderse y limpiar la honra de sus familiares asesinados. La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales. De alguna manera aquí, lo que dice el reportaje, que es larguísimo, sí, y tiene una cantidad de detalles increíbles donde se habla de pagos a policías para liberar gente, de costo bueno, esto es una cosa impresionante. Por un informe como este, que lo estoy leyendo gracias al periodista venezolano Gabriel Bastidas, a quien sigo en Twitter y recomiendo seguir porque siempre trae notas interesantes. Y Gabriel Bastidas dice algo interesante sobre esto. Me sumo a esto, Neomar. En cualquier país sería un escándalo el reportaje publicado hoy por Reuters sobre los delincuentes que forman parte de la FAES. Es más que preocupante la normalización del mal en Venezuela.
En efecto. Bueno. Hemos normalizado el mal a niveles indescriptibles. Bueno, hay que recordar que la FAES fue instada a ser disuelta por la propia OEA. La propia Bachelet creo que habló de lo mismo, es decir, la ONU también ha hablado de esto. Pero como en Venezuela una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace, y en Venezuela hay mecanismos que van por encima de la legalidad. De hecho, casi todos los mecanismos de supervivencia del chavismo están reñidos con la legalidad. Poco importa si este emplazamiento viene al lugar o no. En todo caso, yo no conozco, recuerda bien esto, Daniel, no conozco el primer reportaje que haya dicho cuáles son las cifras de eficiencia de la FAES en términos exactamente. de prevención policial. Mira, ni en el Granma cubano. No hay, es que ni en BTV. Lo único que yo he visto como muestra mediática, laudatoria de la labor del FAES, bueno, es cada vez que hay un acto de estos de promoción de nuevos oficiales y todo lo demás, que aparece Maduro a felicitarlos. Bueno, los está felicitando por razones obvias, porque han sido bien buenos a la hora de actuar como ejecutores de la oposición política en este país. De resto... El asunto es, que lo que debe ocurrir, o sea, que es algo que yo siempre, que si yo puedo recomendar algo, recomiendo esto. Lo que debería ocurrir ahora, cuando sale a la luz este reportaje de la agencia Reuters, es una campaña seria de estos influencers que se ponen a pelear por guacamayas. ¿Verdad? Sin querer decir con esto que no me parezcan bonitas las guacamayas, no es a eso a lo que me refiero. Pero estos influencers que son capaces de movilizar todo su poder mediático para defenderse por tener una guacamaya. Por este reportaje que salió, deberíamos tener una campaña, todos los que son influencers deberían tener una campaña para que el mundo declare a la FAES como una fuerza terrorista. Ah, bueno, ahí lo tienes. Porque lo son. Ahí tiene una propuesta. Fuerza terrorista. ¿Ves? Que lo que dice que no... O sea, ¿qué es lo que están esperando? Que se convierta en un Hezbollah. Ve, lo que dicen que no proponemos nada. Ahí está una propuesta gratis, sin que cobremos nada por la propuesta. Nos vamos por el día de hoy. Hay que declarar al FAES organización terrorista. Nos vamos. Ya. Nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos por haber estado allí. Les pedimos que por favor nos acompañen mañana. Decimos hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.